Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y esto es Finanzas.com con sus hechos relevantes al cierre del 12 de abril. Inversores, muy bienvenidos. Lorenzo y yo os estábamos esperando. Lorenzo, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Lorenzo Coletti es director de ventas en Pictet AM para España y Portugal. Lorenzo, supongo que has leído la exclusiva que llevamos hoy en la revista Inversión. Estamos informando desde este mediodía que los bancos estadounidenses presentarán en conjunto una pérdida de depósitos equivalente a $500 billón, que evidentemente es una consecuencia de la crisis bancaria que empezó en Silicon Valley Bank, pero que acabó arrastrándose a algunos de los principales, de las principales franquicias de la banca regional estadounidense. Ayer nos señalaban desde DWS que una de las líneas que se iban a mirar sí o sí, los resultados que empiezan a conocerse el viernes, es precisamente la de depósitos. Y los datos que conocemos, pues no son excesivamente halagüeños, teniendo en cuenta que cuando hablamos de depósitos hablamos de confianza. ¿Cómo interpretáis vosotros esta salida, esta fuga de depósitos de la banca estadounidense, si es que se acaba confirmando? Y ya te aseguro que tenemos, como sabes, muy buenas fuentes. Bueno, no nos ha sorprendido demasiado. De hecho, nosotros tenemos otros datos, que es la parte de las entradas en fondos monetarios, que han sido récord durante el mes de marzo, cerca de 400.000 millones de euros. Eso a nivel global, no solo Estados Unidos, pero Estados Unidos es donde más dinero ha entrado. Y eso nos sorprende porque Silicon Valley Bank ha sido una crisis de confianza, aparte de todo lo que ha pasado con, digamos, el management de la empresa, del banco, pero claramente los depositantes tienen ciertos miedos, ¿no? Y los fondos monetarios, por ejemplo, dan cierta seguridad adicional. Ahora, esto no es una buena noticia para el sector financiero en general, sobre todo en Estados Unidos, que es el que más ha sufrido además durante todo el mes de marzo, con pérdidas muy fuertes. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que por un lado creemos que los bancos van a tener ciertos problemas de liquidez, del funding llamado en inglés, y que tendrán también que ofrecer depósitos más altos, o sea, tasa de intereses sobre los depósitos más altos, sobre todo en Estados Unidos, para recuperar ese dinero que han perdido. ¿Hasta qué punto crees que, porque esa película también la estamos viendo en España, ¿no? La ausencia de remuneración sobre el ahorro. ¿Hasta qué punto crees que esta falta de atractivo sobre el producto ha influido más o menos que un aspecto de confianza en esta fuga de depósitos de la banca de Estados Unidos? Y sí, me gustaría ver si también tenéis alguna proyección vosotros. ¿Prevéis movimientos similares en Europa, dado que hemos tenido también una crisis muy gorda con Credit Suisse? Que se salvó en un fin de semana, pero ahí está todavía, que hay que digerir esta operación. No, claro, sí. Hay que decir que los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, están presentes, o sea, para evitar cualquier riesgo de instabilidad financiera, sobre todo para que pueda afectar al sector bancario, ¿no? Pero en Estados Unidos ha sido más una crisis de confianza, de miedo por parte de los inversores, y porque también la regulación ahí no es tan estricta como la que tenemos en Europa. Con lo cual, para Europa no anticipamos esto, pero sí anticipamos, y lo estamos viendo, como poco a poco los bancos están aumentando la remuneración de los depósitos, algo que hasta un mes y medio, 2, casi no existía, estaban en cero, ¿no? Pero es una consecuencia normal, visto los tipos de interés están donde están, y visto que los fondos monetarios ofrecen alternativas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, por un lado, Estados Unidos es más confianza, aquí quizás es más remuneración al depositante. A partir de aquí, quería preguntarte, hablar de volatilidad a veces es un poco arriesgado porque sacar la bola de cristal, y eso pocas veces lo solemos hacer aquí. Pero sí que estábamos previendo, antes de conocer la crisis de Silicon Valley Bank, que iba a ser un año muy volátil, lo que ha hecho la crisis bancaria en general, no solo la de Silicon Valley Bank, sino también el frame de Credit Suisse y luego el frame de Deutsche Bank, es incrementar esa volatilidad. Estamos viendo, por ejemplo, hoy hemos tenido una sesión relativamente calmada, con el IBEX incluso repuntando a pesar de todo el ruido que hay alrededor de Ferrovial y de la presunta, ¿no?, cuota de riesgo o la prima de riesgo político, ¿no?, que están mencionando hoy los inversores. Pero en Pictet, ¿con qué previsiones de volatilidad estáis trabajando? Y si os preocupa estos altibajos que se pueden prever, estos picos de sierra que se pueden prever y luego caídas inmediatamente hacia abajo, que parece que todo el mundo está descontando de aquí hasta finales de año.
Bueno, nosotros como todo intentamos hacer los deberes a finales de año y ver lo que va a pasar al año siguiente, ¿no? Con lo cual dijimos, por ejemplo, a finales de 2022 vamos a ver un 2023 de 2 mitades, una primera parte más volátil, una segunda un poco más tranquila, quizás. Esa era también nuestra tesis, efectivamente. Pero eso ha saltado por los aires. Ha saltado por los aires, claramente. Silicon Valley no ayuda, la crisis en Europa también, el petróleo que está repuntando tampoco ayuda. Hoy es el 12 de abril y dentro de muy poco tendremos también los datos de inflación americana. Y esto, o sea, son todos pequeños datos en base a los cuales luego los bancos centrales se moverán hacia posteriores subidas de tipos o quizás a relajarse, ¿no? Pero hay que trabajar con escenarios. Y nuestro escenario central es que vamos a tener cierta volatilidad durante todo este año, pero que también como escenarios trabajamos con unos bancos centrales que van a estar muy firmes para luchar contra la inflación. Con lo cual, el mercado que hoy anticipa ciertas caídas de los tipos de interés, o sea, que vayan ya a relajar las condiciones monetarias por parte de los bancos centrales, sobre todo la Fed, no lo vemos. No lo vemos. Ese va a ser el foco principal junto con la estabilidad financiera, que ese es un punto que siempre está presente, pero ahora más que nunca debido a los bancos regionales americanos, Credit Suisse o Deutsche Bank en España, los miedos que han surgido de ahí, ¿no? Entonces, va a haber volatilidad y vamos punto por punto, ¿no? Todo ha volado por los aires porque tenemos noticias cada día. Con la OPEP el otro día hemos visto cómo el precio del petróleo cómo va, con lo cual la economía puede sufrir por estos datos que vemos puntuales de elementos individuales, ¿no? Estamos muy pendientes, el debate está en carne viva sobre si Estados Unidos va o no va a una recesión. Con los datos que estamos conociendo, ¿cuál es vuestro escenario ahí? Pues estamos, mira, hace un mes decíamos no va a haber recesión en Estados Unidos, va a tener un crecimiento muy, muy bajo, pero va a haber crecimiento. Ahora estamos ya anticipando la posibilidad de que haya una recesión en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se puede evitar? Se puede evitar si seguimos viendo un consumidor resiliente, si el sector de los servicios sigue yendo bien, pero nos preocupan ciertos datos. El hecho de que los bancos americanos vayan a tener resultados malos, porque va a ser así, sin duda, y van a también endurecer las condiciones de préstamos, ¿no? Y esto tendrá un efecto sobre las peticiones de crédito por parte de los estadounidenses, y esto también tendrá un efecto negativo sobre la economía. Eso lo creemos que habrá. También sobre el sector inmobiliario. Hay sectores que pueden sufrir más que otros, pero en su totalidad creemos que la economía americana tiene posibilidad de salvarse de la recesión. ¿Cuál es vuestra visión sobre la zona del euro? Y Europa quizás un poco más problemático, ¿no? Porque aquí la inflación es más pegajosa. Vemos también que si se aumenta el precio del petróleo, también creemos que se puede afectar más a la región. Y nuestra visión que el Banco Central Europeo va a ser más hawkish, como digo, ¿no? Más agresivo en la subida de tipos para combatir la inflación, y esto va a tener algún efecto sobre la economía. Sobre todo sobre los resultados empresariales, donde en Europa estamos sin duda más negativos, más pesimistas respecto al resto del mundo. Lorenzo, en base a lo que me acabas de contar, ¿qué decisiones estáis tomando y que puedas compartir con nosotros? Bueno, eso hay que ser tácticos, obviamente, pero de un punto de vista más estratégico seguimos infraponderados en renta variable. Es verdad que la renta variable está yendo bien en lo que va de año. Si miras a los índices principales europeos, están en casi doble dígito, en torno a un 12% el MSCI europeo, o sea, el índice regional, mejor que Estados Unidos, por cierto, pero también hay que mirar la composición de esto, ¿no? Hay los sectores más cíclicos o más la tecnología que ha repuntado, con lo cual hay que también dividir o hacer un desglose de todo lo que ha funcionado y lo que ha funcionado menos. Con lo cual, en renta variable seguimos ligeramente cautelosos. Creemos que los resultados empresariales no van a ser buenos en general, con lo cual ahí tenemos una pequeña, una cierta cautela, excepto en los mercados emergentes, que nos parecen mucho más atractivos. Sí, me llamó la atención que estáis previendo un crecimiento global en los mercados emergentes del 3,5%, si no me falla excesivamente la memoria, ¿no? Supongo que tiene mucho que ver con la apertura de China.
Claramente, eso es la reapertura de China. ¿Y consideráis que es una opción, una salida válida a todo este escenario que nos estás contando, apostar por China, que también hay muchas casas que tienen ciertas dudas? No sé qué nos puedes contar vosotros sobre el momento actual de los emergentes, particularmente de China, ¿no? Sí, hay debate, claramente, sobre China, pero creemos que no solo se puede beneficiar China, sino el resto del mundo también de esta reapertura. Creemos que es interesante la región asiática como inversión, también por valoraciones, que es bastante más atractiva que el resto del mundo. Pero también creemos que hay sectores de países desarrollados que se pueden beneficiar de esta reapertura china. Pienso en el turismo, pienso en los bienes de lujo, por ejemplo, pueden tener cierto atractivo gracias a la vuelta del turista y del comprador chino que ha estado fuera de juego durante 3 años prácticamente. Y también vemos que algo que nos preocupaba mucho era el regulador chino, sobre todo sobre el tema de cómo querían regular el mercado corporativo chino. Y ahí parece que están un poco, retirándose de esta hiperregulación que iba a afectar sobre todo el sector tecnológico o el sector de la educación, por ejemplo. La pregunta es inevitable prácticamente, Lorenzo. Hoy estábamos viendo las cartas que se están cruzando el gobierno ferrovial. Me estás comentando que China es una región que lidera, digamos, la área geográfica que os gusta en estos momentos. Pero ¿cómo percibís o cómo administráis el riesgo político, o lo que llamamos, ¿no?, ya prima de riesgo político, teniendo en cuenta también que cada vez está empujando más a China, por ejemplo, a involucrarse de alguna manera en la cuestión rusa? Hablo evidentemente de la invasión de Ucrania. ¿Cómo se administra todo esto? Bueno, normalmente las decisiones de asignación de activos, ¿no?, de asset allocation, la parte geopolítica se toma en cuenta, o sea, se mira, pero no se toma en cuenta a la hora de hacer inversiones, decidir la asignación de activos regional, sectorial, etc. La puedes tomar en cuenta desde un punto de vista táctico, pero es que puede pasar de todo. Puede que mañana China lance un misil a Taiwán, puede que mañana Rusia se retire de Ucrania, pero no puedes jugar con anticipar estos juegos. Puedes ver un poco la evolución, sin duda, y eso de la regulación en China, claramente veíamos cómo tú puedes ver cómo ellos quieren hiperregular, pero también sufren un punto de vista económico por esta hiperregulación y no se lo pueden permitir. Con lo cual también puedes anticipar que ahí van un poco a retirarse de esa exceso, ¿no?, de intervenir políticamente en la economía. Pero es complicado, sin duda es complicado porque tienes cisnes negros que no puedes anticipar y también el riesgo geopolítico lo tienes. Me comentabas que era importante para vosotros, ¿no?, que toda esta masa de consumidores que está de nuevo disponible para los mercados, pues empiece a trabajar de nuevo, que llevaba 3 años parada, ¿no? Aunque me decías también antes que lleváis el freno de mano puesto en bolsa, deduzco que os gustan los sectores expuestos a este repunte del consumo, por ejemplo, el lujo y el turismo. Sí, ese es un ejemplo clarísimo. Hay que mirar no solo un sector, que esos pertenecerían al consumo discrecional, pero dentro del consumo discrecional tienes unos nichos, unos segmentos, como es el lujo, por ejemplo, como es el tema de los cosméticos, los viajes, el deporte también, donde el consumidor chino, hablaba antes de los turistas, antes de la pandemia había más de 100 millones de turistas chinos que viajaban todos los años, y además de ser en número, los más representativos, también eran los mayores compradores de bienes de lujo durante estos viajes, ¿no? Entonces esto es algo que volvemos a ver y los resultados de estas empresas ya fueron buenos en 2022, pero creemos que van a ser muy buenos en 2023 gracias a ellos, muy resilientes. Renta fija, no sé si preferís la corporativa o la soberana, pero nos lo cuentas. Ya. Bueno, en renta fija ha habido un movimiento... Lo deduzco porque si vais con el freno de mano puesto en renta variables, no sé si estáis acelerando en renta fija. Cuéntanos un poquito ese complemento, esa estrategia. A ver, renta fija en el mes de marzo de 2023 ha tenido unos movimientos brutales, ¿no? Hemos visto cómo
las TIRES, ¿no? Las tasas internas de retorno de los bonos gubernamentales, sobre todo en Estados Unidos, han bajado de manera muy fuerte, muy fuerte. Algo también anticipando una recesión, anticipando baja de tipos, algo que nosotros no vemos claramente. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta? Nos gusta en renta fija americana los bonos a largo plazo. Sí. Pagan hoy un 3,5% más o menos y creemos que ahí se van a quedar. Más o menos se van a quedar ahí. Creemos que es una oportunidad bastante única para quien tenga dólares, pero también una vez cubierto el riesgo de divisa dólar-euro, te quedas con una tira interesante, en torno a un 2%. Y luego en renta fija, en cambio, Europa de momento no, porque como he dicho antes, la Banco Central Europeo va a ser más agresivo, anticipado más subida de tipos, con lo cual todavía no vemos bien la renta fija europea. En cambio, en corporativos sí que nos gustan los bonos de alta calidad a corto plazo, sobre todo a corto plazo. Lo que evitamos ahora, porque creemos que por eso los resultados van a ser malos, la economía quizás vaya a sufrir, son los bonos de alto rendimiento y baja calidad. Ahí es lo que estamos evitando y donde tenemos una máxima infraponderación. Activos como pagarés, ¿y esto lo consideráis óptimo o entra dentro de eso? Supongo también, me imagino que me contestarás, depende de la empresa, ¿no? Sí. Pero conceptualmente, ¿son activos que consideraríais ahora en el mix? Mira, pagarés están dentro de nuestros fondos monetarios, por ejemplo, y nos parecen muy atractivos en este momento. Para un inversor euro aquí en España, en un fondo monetario de ese tipo, gana hasta un 3%. 3%. Lorenzo, y con liquidez, ¿qué visión tenemos ahí? ¿Es momento de volver al mercado, quien esté en condiciones? ¿Es momento de mantener la liquidez, esperar, por tanto, y ver? Claro, esa es la pregunta de un millón, Ismael. Es muy complicado en este entorno. Porque el riesgo también de que te eche el mercado, o sea, que no puedas entrar de vuelta, también es existente, quiero decir ahí, ¿no? Sí. Nosotros creemos que las valoraciones actualmente son un poco altas, sobre todo en bonos globales, no me refiero. Renta variable parecen un poquito más atractivas dependiendo del sector, pero en general creemos que en este momento hay que tener cautela en renta variable y poco a poco empezar a construir la cartera cuando se vea debilidad dentro del mercado. Eso es como trataríamos la liquidez. Pues Lorenzo Coletti, director de ventas en Pictet AM para España y Portugal. Muchas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Ismael. Ha sido un placer. Hasta la próxima, Lorenzo. Amigos inversores, este ha sido un podcast de Finanzas.com producido por José Jiménez y realizado por Covadonga Cruz Camblor. El próximo episodio ya sabéis que lo firma Alejandro Ramírez. Se estrena mañana a las 7 de la mañana. Con todas las claves necesarias para que empecéis a operar puntualmente en cuanto abran los mercados. Nosotros nos reencontramos al cierre. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima. Muy bien.